Hola jóvenes, segundo semestre, buen día, clase de Historia de México. Hoy veremos el último tema de este semestre de Historia de México 1. El tema se titula La Iglesia en la Nueva España. La corona española ejerció una extraordinaria influencia sobre la Iglesia gracias al patronato. Este fue concedido por el Papa de todas las iglesias y fundaciones religiosas que se establecieran en el Nuevo Mundo. La corona se había comprometido a patrocinar la empresa misionera y adquirió el derecho de nombrar religiosos y de autorizar la construcción de iglesias, conventos y hospitales. Es decir, el Vaticano ya no autorizó a ningún sacerdote ni tampoco financió la construcción de ninguna iglesia o templo. Eso fue logrado para que la corona española nombrara a sus propios sacerdotes y ella también financiara a través de la religión la construcción de distintos templos. Durante la época colonial, la Iglesia Católica representó un papel sobresaliente y se convirtió en la institución más poderosa de la Nueva España. Con el apoyo de la corona española, la Iglesia novohispana acumuló grandes capitales y se apropió de diversos bienes raíces, fincas, tierras de cultivo, huertas, edificios y tierras aledañas a las construcciones destinadas a la administración del culto religioso. El instrumento de control utilizado por la corona española sobre la sociedad novohispana fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cual se estableció en el año 1571. Las funciones del Santo Oficio abarcaron desde vigilar las costumbres de la vida diaria, las diversiones, las creaciones científicas y literarias, hasta evitar las críticas al sistema del gobierno. Es decir, la corona, para impulsar y proteger a la religión aquí en las colonias de América, va a crear precisamente el Tribunal del Santo Oficio. Cualquier persona que no estuviera de acuerdo con las decisiones o no llevara la religión católica como única, era presentada al Santo Oficio y de ser encontrado culpable prácticamente era asesinado. Obvio, previamente era torturado, ¿no? Entonces la iglesia en la Nueva España, vamos a ver que prácticamente abarcaba todo, lo controlaba todo, entre ellos la cultura, las artes y la educación. La cultura colonial tuvo un carácter esencialmente religioso. Estuvo en manos del clero y fue patrimonio exclusivo de los españoles y criollos. Por lo general, los sectores pobres de la población se mantuvieron al margen de ella. Es decir, ¿cuál cultura para ellos? La cultura que surgió en la colonia se configuró como una cultura mestiza. Dio lugar a grandes aportaciones en los campos de la poesía, la música, las artes plásticas, la arquitectura y la ciencia. Pero todo giraba alrededor de la religión. Si alguien podía pensar lo contrario, pues tenía que enfrentar al Santo Oficio. En cuanto a las artes, los artistas novohispanos trabajaron siempre sujetos a las limitaciones que imponía una estética convencional y utilitaria, dirigida por las autoridades eclesiásticas, quienes no exigían perfección académica ni originalidad creativa. Lo único que pedían era obras que sirvieran como objeto transmisores de los mensajes moralistas de la iglesia. Es decir, si vas a pintar, vas a construir, lo que tú quieras, tiene que ser con el objeto de transmitir las ideas de la religión. Por último, ¿qué pasó con la educación aquí en la Nueva España? La conquista española, efectuada por guerreros ávidos de riqueza, tuvo también el carácter de una cruzada religiosa para difundir la fe católica entre los indígenas. Este espíritu religioso influyó decisivamente en los fines, en los métodos y las instituciones de la educación colonial.
Las características principales de la educación en la Nueva España fueron tener esencialmente un carácter religioso. Estuvo controlada por el clero y por lo tanto al servicio de la Iglesia Católica. Se fundó en el dogma religioso, fue enemiga de la libertad del pensamiento y se va a convertir en un patrimonio exclusivo de las clases superiores. Es decir, la educación nada más se va a impartir para los españoles y para los criollos. Recuerden, criollos era hijo de español y española, pero nacido en América. Es decir, mestizos y demás castas no tenían acceso a la educación. La educación popular indígena se va a limitar a algunas pocas ciudades y poblaciones del centro del país y tenía como objetivo proporcionar a los indígenas instrucción religiosa, enseñarles la lengua española a algunos y a muy pocos la escritura y la lectura. Obviamente, tampoco tenían acceso a las artes y a los oficios. Todo iba encaminado precisamente y esencialmente a la religión. Con este tema terminamos el semestre, jóvenes. Espero les haya sido útil. Lástima que no pudimos despedirnos por este semestre. Nos veremos el próximo, Dios mediante. Así es que pónganse a estudiar. Tenemos examen a partir del lunes. Cuídense mucho. Fue un gusto ser su maestro de historia. Hasta la próxima.